Más adelante en KTVB en español, un incendio en un bar causa el cierre de una carretera y pone en peligro la estructura de un edificio. Y el crecimiento de negocios latinos en Idaho alcanza el 130%. Conversamos con un empresario y la Cámara de Comercio sobre qué impulsa este crecimiento. Y tenemos condiciones tranquilas que continúan, pero se mantienen para el Día de Acción de Gracia. Le digo en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Nos vamos directamente con la información. Los bomberos están pidiendo a la comunidad que evite el centro de New Plymouth después de un incendio en el bar llamado The Double Diamond. Este es un video de ayer enviado por un televidente. El Distrito de Protección contra Incendios de New Plymouth dice que la carretera 30 va a permanecer cerrada desde DJ's Pilgrim Market hasta Valley Family Health para que puedan disminuir el riesgo de que el edificio se derrumbe. Se espera que la carretera vuelva a reabrir el día de hoy y el incendio comenzó antes del mediodía de ayer y varios negocios cercanos fueron evacuados como medida de precaución. La buena noticia es que no se reportaron heridos y la causa del incendio sigue bajo investigación. Mientras tanto, la policía investiga un incendio que destruyó los juegos infantiles de un parque de Garden City. Bomberos de Boise y policía de Garden City acudieron al parque Pamela J. Beaumont Riverfront. Ayer, alrededor de la 1 de la madrugada, los bomberos encontraron los juegos completamente con llamas. Los investigadores señalan que todo apunta a que el fuego fue intencional. La policía solicita a cualquier persona con información que se comunique. El aeropuerto de Boise tuvo una corta suspensión de operaciones ayer por la tarde debido a una amenaza de bomba. Según la policía de Boise, los oficiales y el personal del aeropuerto actuaron de inmediato inspeccionando las instalaciones y deteniendo temporalmente algunas operaciones por precaución. Investigadores determinaron que la amenaza tenía poca credibilidad y no se hallaron elementos peligrosos. Algunos vuelos se retrasaron, pero todas las operaciones han vuelto a la normalidad. Se recomienda a los viajeros consultar con sus aerolíneas para obtener la información más actualizada sobre sus vuelos. 2 hombres permanecen en la cárcel del condado de Bonneville tras chocar mientras huían de un agente de policía, esto según las autoridades. Cerca de las 2:30 de la madrugada, un oficial detectó 2 autos haciendo carreras en una calle de Idaho Falls. Al encender las luces de emergencia, uno de los conductores huyó a alta velocidad por una calle sin salida. La oficina del alguacil indicó que fue allí donde el vehículo perdió control e impactó un árbol en el jardín frontal de una residencia. Autoridades arrestaron a los 2 ocupantes, Agustín Pérez Jr., de 18 años, acusado de evasión agravada, y Taryn Malik Hopwood, de 20 años. Según los oficiales, Hopwood portaba vapeadores de THC y se deshizo de una pistola antes de su llegada. También hallaron un AR-15 en el auto. Ambos recibieron atención médica por lesiones menores antes de ingresar a la cárcel. Una nueva generación de empresarios está cambiando la cara de la economía de Idaho. Los negocios latinos están ofreciendo y creciendo como nunca antes en nuestro estado y las cifras hablan por sí solas. Gabriela López nos tiene la historia. Gabriela. Así es, Brenda. Según un estudio de la Universidad de Stanford, en los últimos años el emprendimiento latino en Idaho ha crecido un 130%. Tuve la oportunidad de hablar con un empresario local sobre su trayectoria en la industria de restaurantes. Escuchemos. En Idaho, una ola de emprendimiento latino está transformando la economía del estado. Esto quiere decir que estos negocios, estas empresas están creciendo a nivel que están marcando este estado de Idaho a un nivel alto. Antes del 2018, Idaho tenía alrededor de 10,000 negocios latinos. Ahora, un estudio de Stanford
muestra que esa cifra se disparó más del 130% entre el 2018 y 2023, convirtiendo al estado en uno de los de mayor expansión latina en todo el país. Dani Palomera es parte de esa estadística. A sus 26 años abrió su primer negocio, una cantina en Nampa. Lo cerramos después de COVID. Se puso un poquito dificultades con esa época y pues ya estábamos como queríamos crecer de una cantina a algo más como un restaurante más familiar. El día de hoy es dueño de Casa Añejo, un restaurante que se ha convertido en símbolo de lo que es posible. La batalla era como gente no estaba acostumbrados que los latinos estaban a tener ese poder de abrir un negocio y triunfar. Pero el camino no fue fácil. Ven a un muchacho de 26 años queriendo vender alcohol en el downtown y dicen, es latino, es joven, espérate. ¿Sí me entiendes? Teníamos que educar nosotros mismos, muchos errores antes de finalizar lo que queríamos, pero así empieza cualquier emprendedor. Y es ahí donde la Cámara de Comercio Hispana de Idaho se convirtió en un recurso clave que ayuda a estos emprendedores a navegar el sistema. Si necesitan un taller educativo de cómo calificar para un préstamo, traemos a alguien que sea experto para que dé esta información. Pero hay algo más. Las redes sociales y una nueva generación de emprendedores están cambiando las reglas del juego. Un crecimiento elevadísimo y esto tiene que ver mucho con las personas que están compartiendo en las redes sociales, comparten qué son los negocios, qué están haciendo y esto da más ideas a otras personas a comenzar sus negocios. Dani lo vive todos los días. Ahora él es quien inspira a otros. Emprendedores que están empezando, más jóvenes, me tienen un poquito de confianza porque me ven haciendo lo que estoy haciendo. Eso sí se siente bonito que puedas influenciar a la comunidad que hagan más. A pesar de los obstáculos, el espíritu emprendedor latino está transformando el panorama económico de Idaho. Todo se puede hacer. Yo pienso que ahorita es el tiempo, especialmente si tienes un sueño, busca los resources y lo puedes hacer. Si yo lo puedo hacer, cualquier persona lo puede hacer. Eva, como Dani, me dijeron algo clave. Esto va mucho más allá de las estadísticas. Estamos hablando de más empleos, comunidades que crecen y sueños que se hacen realidad aquí en Idaho. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Ahora aquí estamos viendo el mes de noviembre, donde hemos visto que cada día ha estado sobre el promedio de normalmente las temperaturas, donde llegan a estar entre los altos 50 y los bajos 40. Ahora, cuando empezamos el mes, llegamos a 72 grados. Desde ese entonces no hemos bajado de menos de a mediados de los 40 y eso va a continuar en los próximos días, ya que vamos a empezar a ver que no es hasta el fin de semana que llegamos desde el sábado hacia el domingo, donde veremos que las temperaturas empiecen a llegar más cercanas a esos promedios y también empiecen a bajar un poquito más, pero hemos estado más cálido y ha sido un noviembre creo que el más cálido que hemos visto en varios años y aquí estamos viendo los próximos 5 días donde esperamos que las temperaturas empiecen a subir a los medios 50 y también empecemos a ver que las temperaturas ya empiecen a bajar ya que lleguemos al viernes, ya que tenemos un sistema de mal tiempo que nos trae un poquito más de esas condiciones más frescas. También por la mañana esperemos ver que condiciones están un poco más heladas llegando para los próximos días. Y aquí lo que estamos viendo es la razón que se van a subir esas temperaturas. Es este sistema aquí que nos va a continuar a ver esas condiciones más tranquilas y esas temperaturas que empiezan a subir de hoy hacia el jueves y después se empiezan a bajar. Pero aquí vamos a ver nuestro modelo a futuro, donde vamos a pasar que se ven unas nubes ya para el miércoles en muchos lugares por las montañas donde vamos a ver un poco de esa nieve. No va a haber bastante, pero es hasta el viernes donde veremos acumularse un poquito más. Pero para el Valle de Tesoro veremos que es posible que algunas lluvias lleguen a ciertos lugares, especialmente por la tarde, pero eso pasa y llega bien rápidamente y eso va a ser lo mismo para lugares como Jerome y otros lugares en el Valle Mágico. Pero después, para el jueves, para el Día de Acción de Gracia, esperamos tener condiciones otra vez más tranquilas. No veremos lluvia y es posible que vamos
veremos un poco de ese sol ya mientras estemos llegando para la tarde y por la noche, y después ya que entre ese segundo sistema para el viernes es donde veremos las temperaturas bajar, niveles de nieve también empiezan a bajar y también vamos a ver un poco más de esa lluvia que va a continuar, especialmente con esa nieve que va a pasar por lugares en las altas elevaciones. Pero aquí estamos viendo que esas temperaturas empiezan a subir un poco, vamos a llegar a los bajos 50, a mediaciones de los 50 para el Día de Acción de Gracia para el jueves, y también vamos a ver que las condiciones se bajan un poco. Y miren las temperaturas por la mañana, bajan a los bajos 20, ahí vamos a ver que entre 23 a 25 grados es donde nos quedamos ya para el domingo y para el lunes, y es posible que veamos un poco más de esa lluvia llegando para este fin de semana y condiciones más frías y más frescas para el lunes y empezar la semana que viene. Y hablando de temperaturas, ahora que están bajando, los funcionarios estatales quieren que los conductores bajen la velocidad y usen el cinturón de seguridad. El Departamento de Transporte y la Policía Estatal de Idaho comenzaron una nueva campaña de manejo seguro para el invierno, y según la policía, la mayoría de los choques en esta época ocurren por ir muy rápido sobre el hielo y por manejar muy cerca de otros vehículos. Y aún hay demasiadas personas aquí en Idaho que no usan el cinturón de seguridad, y durante la temporada habrá más patrullas vigilando que la gente maneje con precaución y también que siga las reglas. Pues hay mucha emoción, excitado, pero pues hay que trabajar. Este fin de semana, el Athletic Cup Boise realizó sus tryouts en la Universidad de Northwest Nazarene, una oportunidad clave para detectar talento, especialmente talento aquí local, con miras a firmar jugadores para el equipo. Y la respuesta fue enorme. Cientos de jugadores enviaron sus solicitudes buscando una oportunidad para demostrar que merecen formar parte de este equipo único en su clase en el Valle de Tesoro, pero solo unos pocos obtuvieron la oportunidad de presentarse. Llegaron jugadores de todas partes y de todos niveles, pero entre ese grupo selecto, 13 son atletas locales. A todos los pusieron a prueba mientras el entrenador Nathan Miller abrió la cancha para una serie de partidos y así ver de qué estaban hechos estos jugadores. Mucho talento, mucha velocidad en todos los jugadores, el primer toque, el primer tiro, o sea, es un nivel muy grande, mucha calidad aquí. Fueron más de 500 jugadores los que aplicaron para estar en esas pruebas y solamente seleccionaron 48 jugadores. Fue un filtro muy grande y es por eso que se vio en la mañana, ¿no? Que el nivel estaba a muy alto nivel, entonces fue por esa razón, porque se les seleccionaron a 48 de ellos. Y al hablar con el entrenador en jefe, comentó que hay una posibilidad real de que algunos de estos atletas terminen obteniendo un lugar en el equipo para la próxima temporada. Y del fútbol soccer pasamos al fútbol americano, específicamente a la preparatoria. Un momento agridulce porque la temporada ha llegado oficialmente a su fin, con las 6 finales estatales compitiendo este fin de semana y cada uno ofreciendo puro espectáculo. Así que echemos un vistazo a los 6 grupos que jugaron este fin de semana y comenzamos con el título de 6A, Rigby enfrentándose a Timberline en Pocatello dentro del ICCU Dome, y Rigby lo ganó todo de manera dominante, permitiendo solo 6 puntos en toda la noche, marcando este final Rigby 41, Timberline 6. Y ahora pasamos al grupo 5A que jugó en Albertson Stadium. El invicto Bishop Kelly se midió al campeón defensor Hillcrest y BK mantuvo perfecto su récord, cerrando la temporada sin una sola derrota, ganando este encuentro 31-14. Y ahora al 4A, también en Pocatello, Homedale contra Kimberly, un duelo peleado hasta el final. Kimberly se acercó, pero no lo suficiente, y Homedale se llevó el título 29-21. Y en el 3A, Nampa Christian se impuso por una sola anotación ante Ryrie en Middleton, marcando 36-30. Y al norte, en el Kibbie Dome en Moscow, Kendrick dominó a Logos para conseguir su 5º título consecutivo en final, 54-26. Y por último, pero no menos importante, Cary y Tri-Valley peleando por la corona. Pero el último, el pie, fue Cary, que se llevó la victoria 40-20 este sábado pasado. Y de alguna manera y contra todo pronóstico, Boise State tiene un camino claro hacia otro campeonato del Mountain West. Las cosas realmente se acomodaron a favor de Boise State este fin de semana, pero todavía queda bastante trabajo que hacer.
Para que Boise State se garantice un lugar en el juego por el campeonato, San Diego tiene que ganarle a New Mexico en Albuquerque y por su parte los Broncos tienen que ganar en Logan este viernes que se diga antes un duro programa de Utah State que permanece invicto en casa esta temporada gracias en parte del mariscal del campo Bryson Barnes, pero será una semana corta para los Broncos. El partido inicial empieza a las 2 en Logan y será este viernes. Gracias, Héctor. Y ya estamos a tan solo días del Día de Acción de Gracias para disfrutar de esa rica cena de pavo, pero si usted está buscando dónde recibir un rico desayuno gratis, pues les cuento que este jueves la taquería Metztali está ofreciendo comida gratis en el albergue Interfaith Sanctuary, localizado en el 1620 Calle Oeste River en Boise. Ahí puede ver toda la información en su pantalla, no se lo puede perder. Y con eso, pues ya llegamos a ese día. ¿Cómo celebras? Nosotros normalmente hacemos panes rellenos, hacemos tamales, porque tengo familia de El Salvador y tengo familia mexicana, pero por la mayor parte nos juntamos con la familia salvadoreña y hacemos panes rellenos. Ok, so una tradición latina de todos modos. Sí, porque no estamos acostumbrados a comer el pavo y el mashed potato y que comer el cranberry sauce y todo eso. No, nosotros no acostumbramos, pero no se puede decir que no es comida buena, porque sí es una cena buena, pero con el sazón latino que le echa uno. No, sí, dice mi mamá, ese es el único día que dice, no, vamos a comer comida americana. Así es la única manera, ese es el único día. El único día, Nos tenemos que dar la oportunidad. Sí. Y bueno, también queremos decirle a ustedes feliz Día de Acción de Gracias y bueno, para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.